Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios que estamos vivos, que podemos respirar, que podemos adorar y que también por la misericordia de Dios podemos rectificar lo que hemos estado haciendo mal. Siempre Dios en su misericordia a veces nos da la oportunidad de volver a hacer las cosas, de volver a comenzar, de aprender a valorar todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da a manos llenas y muchas veces buscando nosotros grandes milagros nos perdemos los milagros de verdad. A veces queremos ver que el cielo se abra y hay tantas cosas que Dios nos da a diario, como el don de la vida, como el trabajo, como la salud, como el poder respirar, el poder nosotros tener un hogar, tener pan en la mesa es un gran milagro y eso es símbolo de la misericordia de Dios y tenemos que valorarlo. Yo le aseguro que en este momento, si usted goza de excelente salud, en este momento debe haber una persona enferma en algún hospital o en alguna cama pidiéndole al Señor misericordia. Así es de que hay que aprender a valorar y siempre hay que fomentar la oración, siempre con los hijos. Los hijos aprenden. Mi hijo Santiago, él sabe que lo que es el Espíritu Santo, amén. Él dice en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Y él se persigna porque lo ha visto en la familia siempre y siempre a nosotros no nos avergüenza, siempre un momento de oración en familia. Eso es importante para darle la gloria al Señor. Es importante que nosotros, como pilares de la casa, pues enseñemos a nuestros hijos a agradecerle también a Dios. Así es, Vicky Ábalos, mi hijo se llama Santiago, pero también sigue Ana Sofía, después de él más grande, y después Leonardo más grande, y luego después mi hija Melanie, ya de 21 años. Yo ya soy un señor ya veterano, pero ahí estoy. Dice Vicky, el mío también. Bueno, ¿cómo se está escuchando esta transmisión el día de hoy? El padre Christopher, que vive en Alemania, nos va a estar dando una catequesis acerca de esta nueva declaración que sacó la Santa Sede en este día para que todos entiendan qué es lo que está pasando, lo que se podría ver en el camino sinodal alemán, para que después no se ande quejando, para que después no le anden contando malas cosas. Así es de que si nos estamos escuchando bien, yo voy a pasar al padre Christopher, que es el bueno. Aquí es donde, si los pastores hablan, las ovejas nos callamos para aprender. Así es de que tenemos que guardar silencio, sacar papel y lápiz, si es que el padre da a veces él dice, bueno, en tal libro, en tal encíclica, en tal concilio, y irlo apuntando ya de una vez. Dice los cortitos de la verdad, que todo se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al padre Christopher. Padre, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Hermanos, hermanas, una muy buena tarde para ustedes. Que Dios los bendiga. Saludos desde aquí. Muy bien, padre. Pues buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Salió una declaración de la Santa Sede. Así Y es. pues antes de que entremos al tema, padre, ¿le parece si como comenzamos como siempre con una oración? ¿Le parece? Claro. Vamos a ponernos en la santa presencia de Dios, invocando la gracia y el auxilio de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu luz para gustar siempre del bien y experimentar tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, especialmente San Bonifacio, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Muy bien. bien. Padre, salió la declaración de la Santa Sede sobre el camino sinodal o lo que se podría mirar. ¿En qué nos afecta, padre, a nosotros como católicos? ¿Por qué es tan importante esta declaración? Es no solo importante, sino importantísima, Javier, por las siguientes razones.
Es curioso, y aquí hay que ponerlo en primer lugar, que el tipo de documento que este texto no es una encíclica, no es un motu proprio, no es una bula, pero sí es una declaración. O sea, tal cual, lo que está haciendo aquí el Papa es un acto de potestad de régimen, o sea, un acto de gobierno pastoral, y que por lo tanto pone un literal hasta aquí y al mismo tiempo un por aquí, diciendo, no puede hacerse esto, ni puede salirse de esto, y tiene que ir hacia esto. Y es que esto, Javier, hermanos y hermanas, es fundamental porque sobre todo, y ahí es donde creo que tanto los que han hecho este camino sinodal alemán, como los que han malentendido el sínodo, unos para decir cuánta tontera se les ocurra y otros para decir cuánta fatalidad se les llega al corazón, no, que es lo peor, que ambos hablan solamente desde la ignorancia y desde el prejuicio, porque ni saben lo que es un sínodo, no saben que incluso los sínodos existen desde antes de los concilios. Por ejemplo, tú que estás leyendo ese libro que nos has compartido en tus redes sociales, estoy casi seguro que ha aparecido ahí en el texto que estás leyendo que antes del concilio de Nicea había sínodos o concilios regionales, como el de Cartago, los de Antioquía, los de Hipona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto te hace ver que tanto el concepto como el proceso existe y que por lo tanto lo que algunos han hecho con el término sínodo, sinodal y sinodalidad es mostrar que ni conocen la historia de la iglesia, ni conocen el derecho canónico, ni conocen los modos y las formas que la iglesia tiene precisamente para desarrollar procesos de comprensión, de profundización en la fe, de purificación de herejías, de sondeos incluso, pero que son sondeos que en este sentido no pretenden llegar, como quien dice, a un cambio en la doctrina de la fe, sino simple y sencillamente es como medir las aguas para ver por dónde trabajar y para dónde hacerlo. En este sentido, Javier, creo que esta declaración es, como se los decía, un documento muy importante. No sé si lo tengas, si lo puedes poner. Ahí va. Está tal cual en italiano y en alemán, porque son, por así decirlo, el italiano, porque forma parte del boletín que se realiza todos los días a las 12 del día, esa es la hora en que sale, por así decirlo, el periódico de la Santa Sede. Y en alemán, pues obviamente por la razón de que está específicamente dirigido aquí a la, pues sí, a esta nación, al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Si me permiten, vamos a leerlo primero en alemán para que una vez leído lo podamos ir traduciendo. Erklärung des Heiligen Stuhls zur Wahrung der Freiheit des Volkes Gottes und der Ausübung des bischöflichen Amtes erscheint es notwendig klarzustellen. Ese casi primer párrafo dice, para custodiar la libertad del pueblo de Dios y el ejercicio del ministerio episcopal, parece necesario
hacer la siguiente aclaración. Prosigo. Der synodale Weg in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zu Annahmen neuer Formen der Leitung und neuer Richtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten. El camino sinodal en Alemania no tiene la facultad, no tiene el poder, no tiene la potestad, no está habilitado, no está capacitado para obligar a los obispos y a los fieles a asumir nuevos modos de gobierno y nuevas impostaciones o nuevas formas, directrices, ideas, en cuestión de doctrina, en cuestión de fe y moral. Y entonces... Uy, ese fue un cachetadón. Claro, o sea, en poco, así como ahorita vamos para allá. Prosigo con el segundo párrafo, que es con el que concluye. Ni saludo ni nada, o sea, casi la carta a los Gálatas de San Pablo que les da su estáse quieto está más larga que esto. Pero está muy bien. Entonces, prosigo. Es wäre nicht zulässig in der Diözesen für eine auf Ebene der Universalkirche bestimmten Übereinkunft neue amtliche Strukturen oder Lehren einzuführen, welche eine Verletzung der kirchlichen Gemeinschaft und eine Bedrohung der Einheit der Kirche darstellen würden. Este punto y seguido es también una profundización de lo anterior porque dice, no sería lícito que en las diócesis, o sea, hablando de las de Alemania, se pudiera llegar a acuerdos que no están en concordancia con el nivel de la Iglesia Universal, ni en cuestión de nuevas estructuras, ni en cuestión de doctrina, porque esto representaría una grave herida a la comunión de la Iglesia y una amenaza a su unidad. O sea, aquí está dando las razones del por qué no. Y entonces, prosigo. In diesem Sinne rief der Heilige Vater in seinem Schreiben an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland in Erinnerung. En ese sentido, así se dirigía el Santo Padre en su carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Al decir, Die Weltkirche lebt in und aus dem Teilkirchen, sowie die Teilkirchen in und aus der Weltkirche leben und erblühen. Falls sie von der Weltkirche getrennt wären, würden sie sich schwächen, verderben und sterben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Gemeinschaft mit der ganzen Leib der Kirche immer lebendig und wirksam zu erhalten. Y entonces, este texto es tal cual una parte, en específico, un texto del número 9 de la carta del Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, del 29 de junio del 2019, en donde dice, la Iglesia Universal vive y está en las iglesias particulares, o sea, las diócesis, los vicariatos apostólicos, las eparquías, las prelaturas personales, así como las iglesias particulares viven y florecen en la iglesia y de la Iglesia Universal. Y, por lo tanto, si se encontraran separadas del entero cuerpo eclesial, se debilitarían, se marchitarían y morirían. Por lo tanto, de aquí está la necesidad de mantenerse siempre viva y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la iglesia. Y entonces termina el texto. Daher ist es wünschenswert, dass die Vorschläge des Weges der Teilkirchen in Deutschland in den synodalen Prozess, auf dem die Universalkirche unterwegs ist, entfließen mögen und zur gegenseitigen Verreicherung beizutragen und ein Zeugnis der Einheit zu geben,
mich welcher der Leib der Kirche seine Treue zu Christus dem Herrn bekundet. Y entonces, aquí termina esta declaración diciendo, por lo tanto, se hace necesario que las propuestas del camino de las iglesias particulares en Alemania, o sea, ojo, no está hablando del camino sinodal alemán, sino las propuestas se confluyan en el proceso sinodal que está recorriendo en estos momentos la iglesia para un mutuo enriquecimiento y un testimonio de la unidad con la cual el cuerpo de la iglesia manifiesta su fidelidad a Cristo Señor. No puedo decir palabra de Dios, pero sí palabra del Papa. Entonces, punto. Ahí está. Ahí está, claro, directo, conciso, preciso y macizo. A la cabeza. Y macizo. Y macizo. Y macizo. Entonces, esto, Javier, hermanos y hermanas, es tal cual. Si ustedes han visto o ven un báculo episcopal bien hecho, se van a dar cuenta que el báculo episcopal tiene 3 elementos claves. El gancho para jalar a la oveja. La parte aquí, como quien dice, donde da vuelta el gancho, es más pesada, porque con eso el pastor da guamazos para defender a las ovejas del lobo. Y la punta del báculo siempre acaba en pico, porque con eso el pastor pica a la oveja que va lenta. Entonces, o también ataca al lobo si es que lo quisiera matar, atacar, etcétera, al pastor. Entonces, tal cual con esto, el Papa está siendo como padre y pastor de toda la iglesia a esta iglesia que peregrina en Alemania, estas 3 acciones: calarlos, dar un golpe e impulsar, para decirles el camino no es por allá, es por aquí. Y es que mira, Javier, hermanos y hermanas, aquí es donde viene, por así decirlo, algo interesante. ¿Por qué no se llama sínodo alemán, sino camino sinodal? Porque el sínodo, como institución eclesial, tiene sus reglas muy fijas y precisas. Y en esas reglas está que no se pueden discutir cuestiones de fe y moral. O sea, lo que está dicho y no se discute. Punto. Así de sencillo. Y por eso los sínodos diocesanos, que sería bueno que cada uno de ustedes chequen la página de sus diócesis, en las páginas web de sus diócesis, si en sus diócesis ha habido sínodos diocesanos. Les explico por qué. Porque es verdad que el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico son como las cuestiones de ley, de fe y moral y de gobierno a nivel de Iglesia Universal. Pero hay cosas que el mismo Código de Derecho Canónico dice. Las cosas más específicas las tiene que ver la conferencia episcopal del país o la provincia eclesiástica, o sea, el grupo de obispos a la cabeza de los cuales está el arzobispo, o el obispo diocesano en su territorio. Y entonces puede haber sínodos nacionales, puede haber sínodos provinciales y puede haber sínodos diocesanos. Y entonces, ahí la constitución y las normas de los sínodos diocesanos es muy clara.
lo que se hace nunca va a ser, bueno, vamos a hacer sínodo para ver si queremos aceptar que María es corredentora. No, señor, eso no te toca ni te corresponde. No es que mi diócesis va a declarar el dogma de María corredentora. Pues no se puede. Porque ni eres el Papa, ni aunque todos los obispos de la nación dijeran sí, sí, no, no les corresponde, porque no, en cuestiones de fe no pueden hacerlo. ¿Me explico? Y entonces, por eso, en Alemania quisieron hacer, por así decirlo, como un sínodo que no fuera sínodo. ¿En qué sentido? Pues para que no nos sometamos a las leyes que hay para los sínodos, llamémosle entonces camino sinodal. No Me es sínodo. suena, me suena, me No, suena. Para que no digan que es un evento católico, pues no le pongo católico. exactamente. Ah, Así como le hacen los de los tradis y sus fanaticismos, así, igual acá. claro, Entonces, porque se parece, pero no es. Pero lo venden como si fuera. Entonces, Javier, hermanos y hermanas, aquí está la clave. Porque muchos de los que participan, y ahorita voy a explicar esto, porque no piensen que es toda la iglesia en Alemania, todos los curas, todos los laicos. No. Esto es más bien como cuestión de un grupito, en donde lo que hablan, pues ya lo hablan de antemano. Hagan de cuenta como si en una Cámara de Diputados todos fueran de un partido. Y nomás para hacerle al cuento unos poquitos. Es obvio que las leyes que impulsen, pues las van a aprobar. Pues porque ya van para allá. ¿Me explico? claro. Ahora, por eso es que en este sentido, ahorita sigo explicando esto, pero entonces decía que, pues dijeron, pues vamos a hacer un sínodo que no sea sínodo, o sea, para hacerle al cuento. Luego, tal cual, dijeron, bueno, como en un sínodo no se pueden hablar temas de fe y moral, pero como no es un sínodo, sino un camino sinodal, aquí sí vamos a hablar sin que nos digan nada. Y entonces pensaron que iban a poder hacer, decir, rayar, subrayar, romper, quebrar, volver a pegar, sustituir, etcétera, diciendo el pretexto de no es un sínodo, por lo tanto podemos hablar lo que se nos pegue la gana y proponer lo que se nos ocurra y decir lo que queramos y callar y hacer callar a los que no queremos escuchar. Y entonces, ahí es donde precisamente, Javier, hermanos y hermanas, todo este proceso se podría decir que está amañado. Y es que hay otra cosa más, Javier. Yo lo digo desde mi experiencia porque a mí me tocó, gracias a Dios, servir en mi arquidiócesis de Puebla como presidente de la Comisión de Catequesis para el Quinto Sínodo Diocesano. Y entonces, hagan de cuenta que, imaginémonos esto, en el Sínodo Diocesano hay una representación del pueblo de Dios, a la cabeza de la cual está el arzobispo, o el obispo, en el caso de que sea diócesis, no arquidiócesis. Si hubiera obispos auxiliares, tienen que estar. De los sacerdotes, no estábamos todos, habíamos delegados. Hay sacerdotes que por el cargo que tienen, por el ministerio que tienen, les toca estar, como el vicario general, el vicario judicial, el vicario episcopal, los decanos, que son como los que representan una porción de parroquias, pero además por decanato y por zonas pastorales, por lo menos en Puebla, había representantes de sacerdotes. Y de cada decanato había representante laico y había una representante de cada comunidad de la vida religiosa y así.
Y esto es importante porque, a ver, se elegía por votación a los representantes sacerdotes de las zonas y a los representantes laicos. Las monjitas mandaban a su representante por convento, por comunidad, y entonces llegaba el momento de la preparación, de la consulta, y se mandaban a todas las parroquias preguntas, así, como lo que Casanova ahí decía que, ay, ¿a poco crees que de veras te van a hacer caso? Pues claro que sí, que tú seas un crédulo es tu problema. Y entonces, tal cual, en las parroquias se hacía la consulta sobre, a ver, cómo celebrar más dignamente la Santa Misa. O sea, cosas de esas. No cambiar la misa, no, eso no, porque eso no se puede hacer, esto es materia de fe y moral, sino cómo celebrarlo, cómo hacerlo bien. Entonces, y ya, se hacía Padre, la consulta, se ser- hacía, mande, sería algo así como lo que menciona el Santo Padre que hizo una encuesta sobre tradiciones custodes cuando sacó este motu propio de tradiciones sí, pero custodes. esa encuesta fue a nivel de los obispos, Exacto, algo más o menos así. más o menos, pero imagínate que esto en cuestión de la diócesis baja a las parroquias. Las parroquias lo bajan a sus comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, ya una vez que se responde, se sube al decanato. El decanato lo sube a la Vicaría Episcopal de Zona y la Vicaría Episcopal de Zona lo llevaba a la reunión, a la Asamblea General. Y entonces ahí era donde se proponía, se debatía, no en el sentido de que nos vamos a pelear, sino a ver qué mejoras se pueden hacer. Como recuerdo que una de mis propuestas fue precisamente que como diócesis necesitábamos normar a los disque predicadores laicos. Espérame, padre. Porque, porque mira, eso era fundamental. Porque, primera, como lo hemos dicho, ni existe la figura del predicador, porque predicadores son solamente los ministros ordenados y ya. Entonces, podría ser evangelizador, catequeta, conferencista, pero predicador no. No, y de hecho ni catequista, padre, ahora que se No, no, ahora, instituyó, exacto. O sea, ahora en que se aquel tiempo instituyó todavía no estaba ese instituido ministerio, el ministerio. exigen un montón de conocimiento, estudios, Claro, no y cualquiera. está bien, claro. Entonces, por eso es que incluso ni siquiera, porque no, es que es doctor en teología, ni eso. Ahí es donde vendría la diferencia. Entonces, eh, Por y cierto, padre, entonces padre, estas propuestas, ¿mande? un teólogo sí puede ser predicador. No, un teólogo laico no. Ok. Entonces, ni religiosa o religioso lego, no. Entonces, eh, por lo tanto, eh, pues en el sínodo diocesano eso es lo que se discute, se llegan a acuerdos y una vez y se toman acuerdos votando, pero todos los votos son consultivos y no son determinativos. Porque al final, así como el Papa lo hace al final de un sínodo, que el de la familia, que el de la Amazonía, etcétera, el Papa es el que termina escribiendo lo que sí y desechando lo que no. Así el obispo, cuando es un sínodo diocesano. Pero como queda claro en la Constitución sobre los sínodos diocesanos que no pueden hacerse innovaciones o ataques a la fe y a la moral, pues el obispo no puede decir, y por lo tanto doy permiso de que se bendigan a las uniones de parejas no heterosexuales. No, no lo puede hacer. Punto. Y entonces, con este panorama, ya yo creo que pueden ustedes entender
qué es lo que el Papa hizo. El Papa les está diciendo, a ver, todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes ya han dicho, porque viene la siguiente sesión, que es del 8 al 10 de septiembre de este año, todo lo que digan, pues lo pueden decir. Así como los que tienen su Twitter y hablan y quieren y gritan y hacen lo que se les pega la gana contra el Papa y demás, ya después lo cierran, pero bueno, entonces, así, tú lo puedes decir, pero que lo digas, que sea verdad y que se tenga que obedecer, no. Por Aquí, eso, aquí voy a ver el día de mañana, bueno, el resto de la semana, es más, doy esta semana y la que sigue para ver si ciertos canales que dicen, el Papa nunca hace nada, el Papa nunca dice nada contra el los Papa ya está alemanes. haciendo todo, o sea, prácticamente ahorita ahorita incluso lo acabo de poner en mi página de Facebook. Y es que ¿Por esto qué fue no un están revés, hablando padre. de esto? ¿Por qué no están hablando de esto esos canales? Porque no les sirve para hablar mal del Papa. O sea, por eso, Es así que, de sencillo. es que esto Era momento de que estuvieran en este mismo día haciendo un en vivo, aunque sea por dinero, para monetizar, y precisamente hablar bien del Santo Padre. Pero no lo hacen, es que, como dijera el sinceramente, Evangelio del día de hoy, porque no quieren convertirse ni que Dios los salve. y es que esto, fíjese, ahorita lo copié y lo pegué en el traductor y Uh -huh. es un revés que, por ejemplo, van a salir los memes como el camino sinodal y lo que dice el Papa, 3 doritos después. Claro, La pura introducción dice, para proteger la libertad del pueblo de Dios y el ejercicio del claro. ministerio episcopal, Uh parece -huh. necesario precisar que el camino sinodal en Alemania no tiene potestad para obligar a los obispos y fieles a Así adoptar es, nuevas formas de gobierno y nuevas aproximaciones a la doctrina y a la moral. Según así es. estos, o sea, la traducción probablemente no es muy buena, pero dice, hey, Sí. no, no tienen autoridad, no tienen nada. Sí, de hecho, aquí lo que me gusta mucho de la traducción o del texto en alemán es que ocupa el verbo verpflichten, que es obligar. O sea, no te pueden obligar por nada del mundo. Entonces, por ejemplo, que se había empezado, es que queremos que las parroquias estén a cargo de laicos. Pues no se puede, señor. Ok, sí se puede, pero teniendo un sacerdote a la cabeza de varias parroquias. No, no, y entonces agarras y por lo tanto, como la párroca es una mujer que se haga sacerdotisa, menos, menos. Entonces, de esta manera, todas aquellas cosas que ya habían dicho o que quisieran decir, el Papa se las tiró, paz, totalmente. Y mire cómo lo explica este documento donde dice que la Iglesia Universal vive en las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y florecen en la Iglesia Universal. Y si se Y encuentran de hecho, separados ahí creo que la traducción sí le corta mucho al al sentido sentido, original, porque en el texto en alemán dice in und aus, o sea, viven en y desde, o sea, no pueden vivir en sin vivir desde la iglesia. ok, No puedes vivir aparte de, no puedes vivir separado de. ¿Por qué? Porque eso es lo que les pasa igual a los lefebristas, igual a los sedevacantistas, igual a los benevacantistas, igual a todos los que, a esas iglesias católicas con obispos chafas anglicanos. y sacerdotes censurados, que tal cual, pues están, o sea, tienen la ordenación porque compraron el orden episcopal o lo que tú quieras, pero que sean iglesia plena no lo son. Y Y, entonces, o sea, ahí es donde yo no sé de qué se espantan los lefebristas, o sea, en el sentido de que dijera el refrán en México, se espantan del muerto, pero bien que se abrazan a él,
de que, ay, es que ahora los alemanes se quieren separar de la iglesia. Pues si tú sigues a Lefebvre, pues estás separado de, o sea, ¿qué le haces al cuento? O sea, es verdad, ya el Papa les levantó la excomunión, pero su estatus no ha cambiado. Siguen siendo sacerdotes irregulares, clérigos vagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que, tal cual, o sea, el Papa está dando, así como lo hicieron los papas con Lefebvre, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, cuarta llamada, quinta llamada, última llamada, es comunión. Entonces, ahí está, Lo que me, ahí está. lo que me gusta es cómo lo dice el documento, que los que se mantienen unidos a la iglesia crecen y florecen. Florecen. Y Y los que dice, no, y los que están separados del cuerpo eclesial se debilitan, se pudren y mueren. así es, así es. Y aunque conserven la liturgia del misal de San Pío V, y aunque conserven vestimentas, y aunque conserven lo que sea, se Aunque la misa pudren. sea muy solemne. Hagan, tengan y hagan el pretexto que sea, están mal. Así de sencillo. Y por lo tanto, Javier, hermanos y hermanas, creo que aquí tenemos que de verdad darle gracias a Dios, porque esta declaración de la Santa Sede del Papa Francisco está dando ya tal cual, o sea, te lo puedo decir con toda claridad, no hay para dónde se puedan de verdad mover. Y sobre todo, y aquí viene una cosa, Javier, si algo, lo que en alguna otra ocasión te lo decía, pero si algo veo es que tal cual aquí en Alemania no se ha hecho lo que el Papa ha pedido de la consulta sobre el sínodo, que está ahorita realizándose en todas las diócesis. Que a algunos les da miedo y más, bueno, pues de por sí son cobardes, pero ese es el punto. De tal cual, lo que tendrían que estar haciendo no lo están haciendo y por eso dice el Papa, a ver, prácticamente déjense de cuentos, hagan la consulta, hablemos. Y ahí es donde, por ejemplo, todos aquellos que dicen, no, es que de este sínodo que va a venir la apostasía, que no es cierto, señores. ¿Por qué? Porque por eso incluso esta parte lo dice sobre todo en el texto final. La iglesia debe de permanecer fiel a Jesucristo, fiel en cuestiones de fe y en cuestiones de moral. Y por lo tanto, la iglesia no tiene, así como el camino sinodal alemán no tiene la potestad para cambiar cosas de fe y moral, tampoco la iglesia tiene la potestad para cambiar cosas de fe y moral. Porque alguien, y hasta los estoy escuchando, acá me lo estoy imaginando, puede decir, no, pero es que dice que si toda la iglesia se pone de acuerdo, pues no, señores, lo están entendiendo, pero si mal. No. ¿Qué es lo que la iglesia sí se puede poner de acuerdo? Vamos a trabajar una pastoral de divorciados vueltos a casar con tal cual, por ejemplo, procesos de conversión. ¿Para qué? Aquellos que vivan esos procesos lleguen a vivir en continencia y por lo tanto en castidad y por lo tanto viviendo como hermanos, como ya está explicitado desde el año 84, pudieran acercarse a comulgar. Porque no tienen relaciones sexuales entre ellos. Eso es lo que se puede hacer. Pero no puede decir, bueno, y ahora entonces los que se vuelven a casar por lo civil inmediatamente quedan bendecidos y inmediatamente pueden pasar a comulgar. No, 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 eso no lo puede hacer la iglesia. Ni aunque se pusieran todos de acuerdo. Entonces, por lo tanto, ahí está claramente una expresión de que la razón, la última razón es la fidelidad de la iglesia a Jesucristo. La iglesia no tiene el poder de agarrar la Biblia y romper
Marcos 10 o Mateo 19 y cambiar la definición de matrimonio. Su pretexto de ¿qué es que se aman? No, nada de que amor es amor, no, señores. Dios es amor. Y Dios, que es amor, ha dicho cómo, qué, cuándo, dónde y quiénes pueden y deben. ¿Y quién no? Creo que por eso termina así, dice, al final dice, por eso se espera que las propuestas, dice, del camino de las iglesias particulares en Alemania confluyan en el camino sinodal que está recorriendo la Iglesia Universal. Prácticamente, Javier, Que y no esto se me anden encanta. inventando cosas. Sí, y esto me encanta porque prácticamente el Papa desbarata el camino sinodal y les dice, lo que tengan que hacer, háganlo por diócesis. O sea, esa es la iglesia particular. Iglesia particular es la iglesia de cada diócesis o sus equivalentes, como son el vicariato apostólico, la prelatura apostólica, tal cual, la prelatura personal, etcétera, etcétera, como el Opus Dei. Entonces, ahí está. Y entonces lo está diciendo, a ver, pónganse a hacer lo que deberían de hacer. Dejen ese grupito de disque expertos, muchos doctorados en teología, pero analfabetas en fe. A Así ver de qué, sencillo. a ver qué dice Monseñor Schneider ahora. O Pues Viganó. ojalá y diga las cosas que tienen que ser. Porque incluso, y esa es otra de las cosas interesantes, varios obispos, varios arzobispos, varias conferencias episcopales les han escrito a los obispos en Alemania o al presidente, le han dicho, lo que están haciendo no va bien, lo que están haciendo no es así, lo que están haciendo no es correcto. Y te lo digo por una sola y sencilla razón. A mí me ha tocado, por ejemplo, aquí en la pastoral que hago de la celebración de la Santa Misa los sábados y los domingos, reeducar a muchos que estaban ya mal educados. Tal cual en las homilías tener, o sea, porque, y eso es lo que me extraña, porque los católicos que vienen de los países latinoamericanos y de España, que vienen bien formados en la fe, no van a hacer tonterías aquí, aunque digan que se puede. Pero los que no vienen bien formados en su fe, pues obviamente llegan aquí y se descomponen. Y entonces, allá estaban vamos a pensar en Guatemala, por decir un país. Nada más se habían casado por lo civil o se habían juntado. Llegan aquí a Alemania y piensan que porque van a misa y porque pagan los impuestos para la iglesia tienen derecho a comulgar. No, señor. Y entonces es decirlo en público pero después, porque viene la clave, porque no se trata de decirles, y apártense de aquí, malditos, no, eso sería el día del juicio, y a quienes Dios se los diga, a mí no, te toca decir quién. Pero entonces, a ver, se explica el Evangelio, y después, persona por persona, o familia por familia, o matrimonio por matrimonio, los tienes que ir evangelizando. Y es entonces ahí donde, tú no estás casado por la iglesia, o tú estás casado, tú eres católico, pero tu esposo es evangélico, ok. Tú sí puedes comulgar porque estás bien casado por la iglesia, tu esposo no puede comulgar aquí porque no cree en la Eucaristía como nosotros sí creemos en la Eucaristía, con todo lo que implica la transubstanciación, la presencia real, la permanencia de la presencia real de nuestro Señor tras la misa, porque para algunos la presencia de Jesús nomás dura durante la misa y después se va, ¿me explico? Entonces, cuando Él quiera creer en lo que nosotros creemos, hará su confirmación, se incorporará en plenitud a la Iglesia Católica
Esto se le llama el rito de admisión, y que Rica. sobre todo, en el caso de los que tienen sacramentos válidos, sobre todo el bautismo, entonces se le da la catequesis, se confirma y hace por primera vez la comunión Aquí, verdadera. aquí en Estados Unidos se le llama rica. Sí, sí, el ritual para Rit- la iniciación cristiana de adultos. Ajá. Ujú. Sí, sí. Entonces, eso sí se puede y se debe, pero de que, pues aquí todo free, todo gratis, no, señores. Y entonces, y por eso, como para ir terminando, Javier, hermanos y hermanas, creo que esto nos da la clave para ver cómo Dios en su providencia va marcando ritmos, procesos, momentos. Ya primero mandó el Papa o sea, podríamos decir, para cuando les digan las páginas enemigas del Papa Francisco, ¿qué ha hecho el Papa con la iglesia, con los alemanes? Punto número 1. Les envió el 29 de junio de 2019 una carta a todo el pueblo de Dios que peregrina en Alemania, no a los alemanes, porque aquí en Alemania hay croatas, polacos, filipinos, inglés, angloparlantes, hispanoparlantes, portugueses, brasileños, etcétera. Entonces, a todos los que somos católicos aquí, nos envió esa carta, que muchos ni la leyeron, ni la estudiaron y demás. Yo puedo decir con gran gozo, con gran satisfacción que a algunos hermanos católicos hispanohablantes de varias comunidades hicimos una sesión de estudio de la carta y por lo tanto estaban, pero sí listos y duchos para esto. Porque la carta era para ellos, no era para los obispos, no era para los doctores en teología, era para el pueblo de Dios, o sea, ellos, los bautizados, los sencillos, los que se escandalizan de ver cuánta tontería hacen algunos, era para ellos. Y entonces, después, ¿qué más ha hecho el Papa respecto a lo que han pretendido hacer aquí algunos, no puedo decir todos, con el camino sinodal alemán? Vino después la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que señala que no se pueden bendecir las uniones de parejas homosexuales porque no se puede bendecir el pecado. Punto. Tercero, ante las pretensiones de querer ordenar a las mujeres, el Papa reforma el Código de Derecho Canónico añadiendo una nueva excomunión late sentencia a todo aquel que se atreva a intentar, porque, o sea, aunque lo hicieran, no sería efectivo, o sea, no quedaría ordenada la mujer, así de sencillo, ante el que se atreva a querer ordenar o querer dar las sagradas órdenes a una mujer. Quedan excomulgados, tanto ella como él. Excomulgados, tanto el obispo que se le ocurriera hacer esa tontera, como la mujer que lo quisiera recibir. Van tres cosas que ha hecho el Papa. Y esta cuarta y última, la declaración. Entonces ya está. El que tenga oídos para oír, como termina el evangelio de ayer, que oiga. Y que no se las cuenten mal. Así de sencillo. Y justo ahorita en este momento ya alguien está escribiendo acerca, dice, muchas gracias, esperemos y los católicos alemanes vean que están haciendo muchas cosas buenas, pero tienen otras que mejorar. Y si no, con gusto los ponemos en su lugar. Ya No están, veo quién dice, pero bueno. ya se están mofando de esto, de lo que, o sea, ya se está hablando de la declaración en redes sociales. Los que seguimos páginas católicas en redes sociales, pues, como Twitter, ya se está hablando ahí, como Vatican News. Hoy la Santa Sede publicó una Bueno, declaración Vatican sobre News es la oficial. sí, sobre el camino sinodal en Alemania. Ya todos están comentando sobre esto.
Ya de plano, si alguien Claro. sale con una cosa, ya de plano es porque es muy, muy venenoso o está en contra del Papa. Todos aquellos que se llenaron la boca hablando mal de su santidad, pues que tengan la valentía de decir, hey, me equivoqué. Simplemente me equivoqué. Engañé a los que no leen. Como cuando hablaban del signo de la Amazonía, que decían que iban a ordenar sacerdotisas y diaconisas y un montón de cosas. Y al final, ¿qué pasó? No pasó nada de eso. Pueden pedir lo que Y quieran, quedaron se les va como a el servir meme lo del que... que se va maquillando. Eso es todo. Ya de plano, solo engañan a las personas que no leen, que no se instruyen. Y esto va a ser de siempre. Lo que hizo Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente que no lee, ¿Y que por no se qué? Por instruye, falta de conocimiento. Porque, y sí, yo creo que esto es algo importante, como también lo ponía hoy en mi perfil público, porque la gente prefiere perder su tiempo en páginas lobas, páginas lobas. ladronas, monetizadas, que sentarse, ponerse a leer el catecismo y dejar de creer tonterías. Así de sencillo. La verdad, Aquí no es cuestión de que no, ay, es que quién me indica, no, siéntese y lee el catecismo y una y otra vez y hasta que se lo aprenda. Y deje de estar siguiendo todo aquello que envenena su fe. Así de sencillo. ¿Qué? Ponte a estudiar, ponte a creer, vuelve a la fe, vuelve a la iglesia, vuelve a la comunión con el Papa, con tu obispo, con tu párroco, y órale, hacia adelante. Ya hizo el Papa la carta Tradiciones Custodes, ahora se la pone a los esos del Camino Sinodal alemán. ¿Cuál es su pretexto? Ya nos dio Desiderio Desideravi para la corrección de los excesos y las malas acciones en la liturgia. Deja de estar refunfuñando y ponte a estudiar y ponte a convertirte en lo que tienes que ser. Un hombre, una mujer de fe. perfecto. Oye, es que es verdad, a veces tenemos una memoria muy corta, nosotros los laicos, y como el padre acaba de mencionar, ya el Papa ha hecho bastante. Ya que se quedan algunos, Mínimo 4 cosas. y Así de sencillo. ya que se quede un rebelde por ahí, ya siguiendo que siga alegando que esto y que el otro, y siempre, siempre hacen un muñeco de paja para argumentar sus rebeldías, siempre, como dijo el padre, hay que mirar qué páginas visitamos. Sinceramente, a veces el morbo nos gana, la curiosidad nos gana, pero también poco a poco se va metiendo esa duda, esa confusión en nuestro corazón, cuando no debería ser así. Si usted ya comenzó a dudar, es porque a Así usted es. le falta mucha formación. Sinceramente, Así es. yo a veces escucho algo y digo, hey, esto no es católico, esto no es lo que enseña la iglesia. Sinceramente, rapidito lo detecto. Ah, está hablando en contra del Papa. Ah, ya le dijo Bergoglio. Ah, ya dijo, ya empezó a hablar cosas que nada que ver. Uno inmediatamente lo detecta y dice, será muy bueno, habrá estudiado un montón, pero ya está hablando en contra del Papa, ya no anda bien. Incluso, por ejemplo, Javier, a veces hay artículos muy bien elaborados, pero cuando hay una pizca de veneno, todo eso lo echa a perder. Y por lo tanto, no se le da a compartir, no se le da like, no se le promociona. Así de sencillo. Claro, y sobre todo, padre, que últimamente he visto que han dado circulando mucho, a veces ponen notas y esos textos se lo atribuyen, por ejemplo, al cardenal Robert Sara o se lo atribuyen Al a- Padre Pío o a al San Juan padre Pablo Pío. II. O sea, Sí, por eso yo siempre lo que hago es, a ver, fuente. O sea, si algo, o sea, yo siempre he dicho esto, y puedo ser exigente en cierto sentido, pero es que tiene que ser las cosas así. Una persona que estudió el bachillerato tendría como mínima exigencia de investigación que siempre pedir la fuente de donde está tomada una frase.
como apenas veía ahí un meme, tal vez ustedes lo habrán visto, no sé si fue general, pero me daba risa de poner, ¿no? Hay un librito, El Principito, ese tamaño. Y luego, frases que dicen que son del Principito. Claro. O sea, podría ser lo que escribió y dijo el Padre Pío. Frases que dicen que dijo el Padre Pío. Claro. Y así. Entonces, cuidado. Muy bien. Bueno, pues creo Bueno, que padre, pues terminamos con con la eso bendición, quedamos. padre. La oración y la bendición. Claro que sí. Pues vamos a terminar pidiéndole a Dios por la iglesia en Alemania, por la iglesia en nuestros países, por el Santo Padre, por los obispos. Que el Señor nos conceda su bendición y su gracia. Hagamos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida y la muerte, amparanos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Por aquí está el documento para que lo miren. Búsquelo, la declaración va a empezar a salir por las redes sociales. Si usted gusta, me lo pide también por texto, por Messenger, los que ya me tienen por ahí. O más bien lo voy a poner en mi red social. Dele copiar y pegar en algún traductor del italiano al español para que lo lea como su santidad pues puso un freno a todo esto. Ya el que no quiere entender pues ya no lo entiende y ya. Simplemente Dios no actúa donde no lo dejan. Se Y le ya. respeta su dureza de corazón y de mente. Sí. Y listo, no pelee, no sude ni se abochorne. No ande sudando calenturas Así es. ajenas y ya. Los rebeldes son Muy rebeldes bien. y listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Father. Como siempre, de gran De bendición. nada, para servirles. Siempre sus Tal catequesis vez y... breve, pero sustancioso. Oh, por supuesto que sí. Nos vemos la próxima semana, Father. Con la bendición de Dios. Muy bien. Father, ya casi vamos a cumplir un año ahora sí, ¿no? Ahora sí ya. No, ya llevamos hasta 1 año, 2 meses. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, Para la muchísimas gloria de Dios. gracias. Gracias Muy a bien, todos. Permítame, Father. cuídense. Sí, claro. Adiós. Buenas noches a Adiós. todos. Que descansen.